se cambia el pelo el mismo que los actores reales. Guarda silencio esta cosa. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Oh, gran yo soy, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy, tú eres
del encuentro deportivo que tuvimos ahí hace unos minutos, hace unas horas ya. Damos la bienvenida a cada uno de los que está conectado, a quienes han podido acceder. Sí, como decía Nicolás, hubo alguna dificultad ahí con el cambio de link, pero ya por lo menos por mi parte reenviar al grupo de los hombres. También la idea es que se compartan las mujeres y que podamos también ahí, quienes quieran y tengan la disposición y el tiempo y el corazón de poder estar conectados, que nos sumemos a este encuentro que creemos que va a ser, ya está siendo de bendición. Así que un abrazo a cada uno de los que vemos ahí en pantalla, a quienes han accedido a esta invitación, ¿cierto? Como decía Nicolás, venimos de una tarde deportiva, de harto trabajo también ahí en las diferentes comisiones que estuvieron ahí operando, todo para beneficio de SFR. ¿Ya? La actividad de hoy día fue netamente un beneficio que esperamos genere los recursos que nos sirvan y que nos aporten para lo que va a ser el campamento renuevo en abril de este año, que como todos saben, una actividad de esas características requiere hartos gastos, harta inversión, y por lo mismo estamos trabajando para aquello. Así que gracias a todos los que han estado colaborando y un abrazo ahí a todos los que están conectados, a Ángelo, mi esposa que está ahí en el primer piso, a Carlos Lépez, bendiciones Carlos, qué bueno que pudiste conectar, Matías, Jocelyn, Cristina, hermana Cristina Riveros, mis padres que también están conectados ahí, Ricardo y Maggi, la tía Carmen también de tempranito estaba conectada. Michael lo veo también conectado, Luciano, Nicolás, estáis dos veces, Nicolás. ¿Por qué estáis? Doble personalidad, hermano. Danitza también está conectada y Seba. Así que yo creo que algunos están ya todavía aún en cancha de Santa Teresa, donde fue el beneficio, con los últimos eh, arreglando el lugar, obviamente entregarlo de la mejor manera posible. Así que sí, fue una jornada con harto calor. Salimos a la cancha tipo 2:30 de la tarde, pero sobre todo con motivación y de poder hacer algo también ahí por la causa y compartir de manera amena, que fue una tarde bien entretenida. Así que estamos listos para una palabra del Señor. Estamos listos para poder escuchar y en este caso, o en mi caso, transmitir lo que Dios también me ha venido inquietando desde hace un tiempo y que esta semana con mayor fuerza y espero que sea de bendición para sus vidas. Ya por último, en el último mensaje que se envió, también ahí se hacía alusión a lo importante que es congregarse y que es conectarse. Ya el video que grabó el Mati la semana hacía alusión a eso, a la importancia de estar juntos, no solamente en la sede, sino que también acá de manera virtual. Así que rápidamente le voy a invitar a que pueda tomar su Biblia si es que la tiene, o su celular, o si no, vamos a ver la pantalla que voy a compartir y voy a, a estar ahí con una ayuda. Voy a empezar a cronometrar ahí para no extendernos tanto. El mensaje de hoy día lo he titulado Los Otros, ¿ya? Y tiene un subtítulo, una bajada de título que significa, o mejor dicho, lo titulé Floreciendo en aquellos que nunca fueron regados. ¿Ya? El título principal, Los Otros, subtítulo Floreciendo en aquellos que nunca fueron regados. Porque el desafío de este año que el Señor nos tiene a nosotros, a Casa Familiar Nuevo, es florecer, ¿cierto? Pero creemos que también pueden haber muchas formas de florecer, muchos contextos en los cuales podemos florecer. El pastor también nos hablaba, Dios nos hablaba a través del pastor hace unas semanas de los riesgos que van a haber también y que pueden estancar ese florecer. Y hoy día el desafío es que podamos florecer en otros, ¿ya? En otras personas, pero no en cualquier tipo de personas, sino quizás en aquellas que muchas veces son dejadas de lado, ¿ya? Eso es como un poquito de spoiler lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Así que te voy a invitar a que puedas buscar en tu Biblia si es que la tienes, o si no, estar atento ahí a la pantalla, el pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Ya? Yo voy a leer la versión NTV. Pero cualquier versión de la Biblia sirve para poder estar ahí escudriñando y leyendo lo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra, Mateo 8, del 1 al 3. Al bajar Jesús por la ladera del monte, creo que lo tenía aquí, perdón. Me avisan si se ve, sí. Y ahora debiera agrandarse. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y déjame limpio.
y dejarme limpio, perdón. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Quiero hacer el énfasis en que Jesús extendió la mano y lo tocó. Hizo contacto físico con él. Sí quiero, le dijo. Queda sano y al instante la lepra desapareció. Amén. Oramos, familia. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que creemos que siempre llega a tiempo, Señor. Gracias porque podemos reunirnos después de una jornada a lo mejor cansadora, agotadora, Señor, pero enriquecedora también, Señor, donde sabemos que algunos todavía están allá en el lugar sirviendo, trabajando para tu obra, Señor, porque todo lo que hoy hemos hecho va en función de reunir recursos para que tu obra siga avanzando, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, la que hoy tú nos has permitido escuchar, Señor, y que creemos va a llegar el momento oportuno a cada uno de nosotros, tal como lo fue para mí en estas semanas que ya me vienes hablando de esto que vamos a compartir, Señor. Acompáñanos, Señor, bendice a cada uno de los que está ahí conectado y que podamos juntos disfrutar este tiempo en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo ahí una pregunta para comenzar y me gustaría que aprovecháramos también el chat y poder compartirlo. La pregunta es bastante simple. ¿Te has sentido alguna vez discriminado? ¿Te has sentido alguna vez pasado a llevar, mirado en menos, rechazado quizás? ¿Te has sentido alguna vez dejado de lado? Pueden haber quizás algunas instancias que marcaron tu vida y que incluso sea fuerte recordarlas y no las quieras compartir, ¿ya? Y eso es totalmente respetable. Como hay otras que a lo mejor pueden ser más anecdóticas, ¿ya? Y que puede resultar hasta entretenido comentarlas, ¿ya? Y nos terminan dando risa. Lo que sea, cual sea tu experiencia, si en alguna ocasión lo has vivido y quieres compartirlo brevemente, te invito a que puedas agregarlo ahí al chat, ¿ya? Que agregues al chat, ahí el Zoom nos da esa opción de poder leernos también, de poder agregar algunos mensajes, algunos escritos, brevemente, ¿ya? Y que puedas comentar ahí cuál fue más o menos tu experiencia. Hay algunos rechazos que después con el tiempo uno también se acuerda y le da hasta risa, ¿ya? A quien a lo mejor cuando era adolescente no lo rechazó. No lo rechazó alguna mujer, por ejemplo, ya te dijo, no eres tú, soy yo, y te dieron ahí puerta, como dice un amigo. O al revés, ¿cierto? Alguna mujer que lo haya rechazado a algún hombre, le dijo, en realidad, pucha, eres tan lindo en el Señor, y se fue con otra persona, quizás. No sé, u otro tipo de rechazos, de a veces sentirse, alguna vez te sentiste mirado en menos, o discriminado. Ahí, bueno, Luciano dice, hoy rechacé el tercer completo. Claro, en ese caso el completo fue el rechazado. Bueno, a propósito del fútbol, ¿cierto? Los que a lo mejor no somos tan buenos para la pelota, cada vez que nos juntamos de chico, a mí me ha pasado que cuando empiezan a elegir armar los equipos, uno se siente medio rechazado, ¿cierto? Como que no te eligen nunca. ¿Ya? Aquí algunos no entienden eso porque hay varios talentosos para el fútbol acá. No sé, algún rechazo alguna vez que te hayas sentido pasado a llevar o que no te tomaron en cuenta. ¿Hay alguien que quisiera contarle alguna experiencia? Ahí agréguelo al chat. Porque pueden haber muchas instancias, ¿ya? Insisto, quizás situaciones bien fome, que a lo mejor ni siquiera las queremos mencionar, pero otras también un poco más anecdóticas, ¿ya? Por ejemplo, de repente ir al banco a tramitar algún tipo de crédito, no sé, pedir alguna ayuda, por ejemplo, para el crédito hipotecario, que de repente el típico sueño de la casa propia, o cuando estáis de repente medio afligido y necesitáis algún crédito, y a veces los bancos, definitivamente, cuando uno va todo bien, pero cuando das el root y dicen sujeto peligroso, danger, por favor, usted no aplica como para las características de lo que usted está solicitando. Y también uno de repente se puede sentir rechazado, ya se puede sentir rechazado ahí cuando no está ahí calificando para lo que el banco en ese minuto a lo mejor tiene en cuestión ahí para poder acceder a lo que tú necesitas, ¿ya? Algunos se guardan como ese derecho de admisión a ciertos lugares por la apariencia física. A veces también hay ciertos lugares donde te dejan fuera por no ir vestido, no sé, de terno y corbata, ¿ya? O de un cierto estatus hacia arriba.
y otros lugares también donde efectivamente te rechazan hasta por prejuicio. Eh, a los que también a lo mejor somos un poquito más robustos, de repente ir a alguna tienda y encontrarse solo con tallas chicas, ya S, talla S, M, L, y de ahí para arriba ya no hay más, uno también se siente medio rechazado, o sea, pucha, aquí no hay ropa como para mí, ¿cierto? Y uno encuentra ahí entre medio una XL que al final como que uno dice, esta XL es como talla S normal, y también uno siente que no pensaron en ti, ¿ya? O te dejaron de lado y pensaron en otro tipo de personas que a lo mejor sí podían acceder a aquello. Ángelo Llorito dice, al momento de entrar al primero medio y tener solo 11 años y 6 meses, siendo muy niño, y tener que enfrentar compañeros de 14 o 15. ¡Wow! Para mí fue muy complicado el rechazo. Gracias, Ángelo, esa experiencia. Me imagino, 11, antes de tener 12 años y estar compartiendo con 14 y 15 en una edad que es complicada, ¿cierto? Una edad que son normalmente bien crueles, a veces para los sobrenombres, a veces para etiquetar, para apuntar con el dedo. También suele ocurrir, vivir como en la adolescencia, ese tipo de situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, algunos de repente puede haber postulado algún trabajo y no te seleccionaron. Y te llegó el correo o la respuesta de que no, usted no califica para este tipo de cargo, de rol, de puesto al cual está postulando. ¿Ya? O la típica, estás en la entrevista y te dicen, usted no califica porque no tiene experiencia. Y a lo mejor estás buscando tu primer trabajo. Te dejan de lado y uno se pregunta, ¿cómo voy a ganar experiencia si no me dan la oportunidad? ¿Cierto? Y así pueden haber muchas otras instancias, muchas otras formas de discriminar, formas en las cuales a lo mejor te dejan de lado, te miran en menos. Pasa, por ejemplo, también en las ISAPRES, ¿ya? Aquí me voy a meter en temas sensibles. Las ISAPRES a veces a las mujeres las dejan más de lado, les cobran mucho más por el simple hecho de ser mujeres. O en cierta edad, porque pueden ser fértiles, pueden ser mamás y les cobran más caro. Y a otros también por tener enfermedades más crónicas. El otro día nos topábamos con unos amigos y decían, no, a mí me dejaban fuera de la ISAPRE porque soy obeso y puedo tener más riesgo. Y uno dice, pucha, yo no necesito la ISAPRE ¿para qué? Para tener previsión, porque efectivamente quiero cuidar mi salud. Entonces, eso también de repente uno se puede sentir mirado en menos. Por ahí el Seba dice, en el ámbito laboral existe mucho el rechazo por diferentes cosas, presencia, títulos, lugar donde vives, etc. Totalmente de acuerdo, o sea, es cierto. De hecho, bueno, en el ámbito en el cual estamos nosotros metidos, el ámbito público, de repente también por el tema político, pensar distinto, tener diferentes tendencias, dependiendo del gobierno de turno, algunos los miran en menos y otros son como los más favoritos, ¿ya? La Toti dice, yo tengo un pie más pequeño, dice, que el otro, y al momento de comprarme zapatos siempre he sentido que me miran extraño y les cuesta pasarme zapatos de diferente tamaño. Wow, mira, interesante. Interesante, claro, no es lo común que uno pida, me da un número tanto y el otro más chico. Y claro, de repente uno siente que no están pensando en ti, ya no están pensando en ti. U otro tipo de, a lo mejor, situaciones que hemos vivido, de repente por la misma condición en la cual tú llegas, por ser separado, por a lo mejor, no sé, ser papá o mamá, soltero o soltera, por haber tenido quizás práctica en el pasado. ¿A cuántos quizás por el pasado lo han mirado en menos? No, pero es que tú eras aquí y allá. Sí, pero es que a lo mejor el Señor hizo una obra. Y hoy día somos distintos, pero te siguen etiquetando, te siguen a lo mejor ahí apuntando con el dedo por algo que hiciste en el pasado. O al revés, por ser cristiano. Por ser cristiano muchas veces nos rechazan, no, ¿para qué lo vamos a invitar si sabemos que no va? Porque como es cristiano, como es evangélico, pero de repente uno quiere compartir con sus compañeros de trabajo de manera sana y uno toma la decisión obviamente de ir o no ir. ¿Ya? Y a mí en la semana, y el SEBA parece que igual dice, en el ámbito público, los de planta, contrato y honorario. Eso está muy marcado. El tipo de contrato por el cual tú estás ahí, a veces haciendo lo mismo, la misma pega, pero tienes diferentes beneficios. Eso efectivamente hay algunos son mirados en menos y otros tienen ciertos beneficios. El Mati dice, me pasó eso toda la media. Eso del tema de ser mirado en menos de repente. Gracias, chiquillos, por sus respuestas, por estar aportando. Sabemos que es tema sensible, ¿ya? Y de repente, a lo mejor con un café o con un jugo natural, con stevia,
pueden salir conversaciones mucho más fluidas al respecto. Y yo les quiero comentar algo que me pasó también en la semana, y que yo le decía, Señor, tú quieres que yo lo viva en carne propia lo que voy a predicar el sábado. Y fue algo que, bueno, mi esposa lo sabe, yo al pastor algo le comenté que me había sucedido algo a grandes rasgos. Que en la semana, o mejor dicho, sí, fue justamente el día lunes, fue justo el día, para empezar la semana, tempranito. Yo cometí un error en el trabajo, ¿ya? Quienes me conocen y quienes hemos compartido a lo mejor más tiempo, saben que yo trato de ser bien perfeccionista. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Y creo que en general en mi trabajo me equivoco poco, ya creo. Siempre se puede dar más y siempre puedo avanzar y hay muchas cosas que me gustaría hacer y no las hago, pero errores como tal muchas veces no había cometido. Y ese día, efectivamente, cometí un error. Me mandé una embarrada. Me robé un computador. No, mentira, no, eso es falso, chiquillo. Cometí un error ya, en cuanto a mi gestión, autoricé algo que no debía haber autorizado. Y me sentí tan mirado en menos, me sentí tan observado en el ojo del huracán. Los correos iban y venían respecto de que, pucha, lo que pasó aquí, la situación, que es grave, de Ricardo, que autorizó esto y lo otro, y escalaba y escalaba y escalaba. Yo dije, en algún momento me llega un correo del presidente. Fue como, era tragicómico lo que estaba pasando. Y yo digo, pucha, uno de repente hace tantas cosas bien, cree, en lo que uno cree, ¿cierto? Y cuando uno se equivoca, pucha, se arma la media matabola, y cuando hiciste muchas cosas bien ni siquiera te las validan o no te las reconocen, ¿ya? Y claro, y toda la semana me sentí un poco así, ¿ya? Me sentí un poco así, mirado menos o etiquetado, como que, el que se había mandado tal y tal embarrada, que para mi gusto era súper modificable y era algo que no era trascendente, pero que cuando de repente están con el ojo ahí y quieren destacar lo negativo por solo lo bueno, evidentemente les sirve, ¿ya? Y lo viví. Y no es una sensación agradable, ¿cierto? Cuando nos miran en menos, cuando de repente nos dicen, llegó tal persona, la persona que está etiquetada de alguna otra manera, la que tiene mal carácter. Cuando te hacen sentir eso, es fome, no es bueno, no nos gusta. A mí no me gustó, y mi esposa lo sabe, sentir eso en la semana, pero sí entendimos que era necesario. Que era necesario también pasar por eso, pasar por ese sentir, porque eso también nos hace empatizar con el otro. Porque aunque no lo crean, chiquillos, hermanos, hay gente que su vida es así. A lo mejor nosotros hemos contado ciertos momentos o ciertos periodos de tiempo, pero hay personas que toda su vida son rechazados, son pasados a llevar, son mirados en menos. Y el vivir nosotros ciertas experiencias, ciertos momentos, nos hace empatizar y generar algo en nuestro corazón de que nos hace mirar y abrazar a los otros de una manera distinta. Por eso se llama los otros este mensaje. Porque no está pensado en cómo nosotros nos sentimos y pucha que nos miran en menos, sino que pensar en aquellos que a lo mejor están viviendo esta situación todos los días. Y un ejemplo en la Biblia es lo que leíamos al principio. Son los leprosos. Ya, no sé si todos saben quiénes son los leprosos, pero era una enfermedad muy estigmatizada en ese entonces, ya en los tiempos de la Biblia. Una enfermedad que era muy mirada en menos, ya era una enfermedad que afectaba a la piel, era una enfermedad que obviamente las personas que lo vivían era doloroso ya llevarla en su físico, pero además de todo lo físico y todo lo que significaba en su cuerpo, traía como consecuencia un estigma social. Los apuntaban con el dedo, los tenían mirados en menos. La lepra era una enfermedad infecciosa y crónica. Aquí tengo dos imágenes. Una es la típica que aparece en los libros de escuela bíblica, de los niños, ya, y que la quise poner ahí porque es como la típica Jesús, hasta parece rubio, y un leproso como con algunas pintas. Y quise poner otra como para que sea un poquito más sentido de realidad, de cómo es, más o menos, cómo se lleva una enfermedad de estas características, que, ojo, todavía existe hasta en la actualidad. Era causado por una bacteria, se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, mucosas y el sistema nervioso periférico. Y los síntomas iniciales comienzan con ciertas manchas en la piel, nódulos también en la piel, que se van convirtiendo en lesiones, generando pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Como cuando no se trata esto a tiempo, la enfermedad puede causar diferentes consecuencias, ¿ya?
puede causar diferentes consecuencias en el tiempo. Incluso puede llegar a generar mutilaciones, ¿cierto? Perder ciertas partes del cuerpo y también incluso poder generar ceguera, ¿ya? Porque como te va consumiendo la piel, vas perdiendo incluso un poco la vista. ¿Ya? Y si nos vamos a la Biblia, nos encontramos que además de lo complicado que era esta enfermedad, lo físico, ya como ustedes lo veían ahí en las imágenes, tenía un estigma también. Tenía una connotación social y religiosa importante, en la cual los leprosos, además de sufrir todo esto, lo vivían socialmente. Y para entender mejor por qué los leprosos en la Biblia eran mirados de esa manera, nos vamos a ir dónde comienza todo, ¿ya? Dónde comienza el hecho de por qué los miran de esa forma. Y que es el libro de Levítico. Es uno de los primeros libros de la Biblia, ¿ya? Vamos a leer ahí Levítico, capítulo 13, del 1 al 3. ¿Ya? Ahí se habla específicamente acerca de la lepra. Quienes conocen un poquito más de la Biblia, el Levítico es un conjunto de normas y reglas, orientaciones súper específicas. De ahí viene, por ejemplo, los que han escuchado alguna vez que, uy, ¿se puede comer o no se puede comer jamón? Que algunas congregaciones o incluso otras religiones que son súper así concretas, que lo siguen al pie de la letra, bueno, de ahí viene. Aquí puedes encontrar la ley y la norma que quieras. Y habla, por ejemplo, acerca de la lepra, habla acerca de las enfermedades que habían en la piel. Dice Levítico capítulo 13 del 1 al 3. Vamos a poner ahí. Ahí está. Dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, dándole estas instrucciones que les comentaba. Si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en alguna enfermedad grave, que ahí estamos hablando de la lepra, esa persona debe ser llevada al sacerdote, Aarón en este caso, o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina, ojo acá, debe declarar a la persona ceremonialmente impura. O sea, todo este proceso que acabamos de leer era para llegar con una etiqueta final. ¿Usted es puro o usted es impuro? ¿Se imaginan estuviéramos así en la actualidad? Que con la gente que, por ejemplo, llega a la iglesia, tuviéramos que examinarla y tuviéramos que decir, a ver, espérese un poquito, antes de entrar a la sede, antes de darle la bienvenida y ubicarlo ahí en su silla, tenemos que asegurarnos de que usted es puro o es impuro. Es una locura, es una locura. Y eso es lo que en la Biblia aparecía en este pasaje y que algunos religiosos fanáticos lo tomaban para poder etiquetar a las personas. Ojo, no estoy negando lo que está en la Biblia, esto aparece en la Biblia. Pero también tenía que ver con un contexto específico a lo cual fue dirigido y que era necesario también poner ciertas directrices, ¿ya? Pero también, desde mi apreciación, era con el objetivo de que se notara aún más cómo la gracia salvadora de Jesucristo iba a romper con todo eso y lo iba a elevar a un sentido mayor que era desde el corazón, ¿ya? Porque incluso la confirma todo esto, de que claro, necesitamos ser puro e impuro, pero no por lo que tú tengas en tu piel, no por lo que tú tengas en tus manos o en tus piernas, brazos, sino por lo que tú tengas en el corazón. Y no te exige, eres puro o impuro, fuera, bienvenido, sino que todos son bienvenidos. Y el Señor es el que hace el proceso de purificación en cada uno de nosotros. Desde ese entonces, ya de lo que acabamos de leer, desde cómo los leprosos, los que tenían enfermedades a la piel, eran considerados puros e impuros, de ahí que queda el estigma social, nace ese estigma, el estigma es la etiqueta. Si eres de un lugar, eres así, por lo tanto, nada lo puede cambiar. Si eres de a lo mejor, con un apellido, por ejemplo, no, es que toda tu familia ha sido de esa manera, por lo tanto, tú debes ser igual. Ni siquiera se da la instancia de conocerte. Lo mismo, eres leproso, tienes eso en tu piel, me da lo mismo lo que tú pienses, como tú vivas, eres impuro. E incluso tenían que aislarlo, tenían que alejarlo, llevarlo lo más lejos posible, sacarlo de la sociedad. De esto entonces se tomaban los judíos para considerar a los leprosos impuros. Y ojo, no solo a ellos, sino básicamente a todos los que según sus principios y según esa radicalización que tenían de la ley, no la cumplían. Si no la cumplían, eran considerados impuros. Esto es bien relevante, porque muchas veces pasa eso y ni siquiera había una noción de que, chuta, ¿y lo estoy cumpliendo yo? O sea, porque para decirle tú no cumples si tú eres impuro y te tienes que prácticamente aislar y no compartir con nadie, debe haber un tema moral muy alto de la persona que lo está haciendo. Pero esa reflexión no lo hacían los judíos en ese entonces, ¿ya?
¿Por qué? Porque eran especialistas, los fariseos, para quienes no saben, eran los sacerdotes judíos que se creían que cumplían toda la ley al pie de la letra y se jactaban de aquello. Yo que oro, yo que ayuno, yo que hago esto y que hago lo otro. Se sentaban en las primeras bancas de las sinagogas, que eran los templos en ese entonces, y se creían especialistas en eso y que podían juzgar a unos y a otros, el que cumple, el que no cumple, y el que no cumple con estas reglas se va. Y claro, faltaba también el autoanálisis, se fijaban mucho en lo externo. Levítico hablaba que esa persona que tenía esa enfermedad, que había sido declarada inmunda, y no solo eso, había que aislarla, como decían. Solo después de ese proceso, esa sanidad, por así decirlo, física, recién ahí podía ser ceremonialmente puro, es decir, volver a compartir con todas las personas y volver a ser parte de un culto en ese entonces, ya de una actividad ceremonial juntos. Es como si el día de hoy, como decía, le tuviéramos que decir a las personas de SFR que dejen, si vienen con algo que los aqueja en sus vidas, tienen que ir, sanarse y después volver. Una locura. ¿Ya? Qué bueno que en CFR no hacemos eso, ¿cierto? ¿Has pensado la siguiente frase, por ejemplo? ¿Cómo es posible que esta persona esté yendo a la iglesia? Si yo conozco su vida, es así, asá. O de personas que quizás se van de la iglesia y luego vuelven. ¿Cómo pueden aceptarlo esta persona? Si lo que hizo, o cómo fue el antiguo periodo cuando fue parte y hoy día vuelve, mejor dejémoslo afuera. Quizás pueden haber muchas maneras de pensar, ¿cierto? O te enteras de que, no, si tal persona ahora es cristiano, que en otra iglesia quizás. ¿Y cómo si yo lo conozco? No le creo a su cristianismo. Es como si nosotros tuviéramos la facultad de poder decir esta persona sí o esta persona no. Cuidado, ojo, porque actitudes fariseas incluso de estos religiosos pueden incluso aparecer en nosotros y tenemos que estar alerta. Qué bueno que nuestra casa de fe, nuestra comunidad, acoge a todos, sin excepción, pero esto requiere que también a nivel personal, chiquillos y hermanos, cada uno de nosotros lo tenga incorporado, sigamos siendo esa casa que acoge, pero que también lo hagamos a nivel personal, ¿ya? A continuación, eso es con la lepra. La lepra queda como claro el ejemplo de cómo las personas eran rechazadas, estigmatizadas y dejadas a un lado. Imagínense, 24/7 con esa sensación desagradable de sentirse el último en la escala social, el más rechazado. Pero no eran solo los leprosos, ya no eran solo los leprosos, eran muchas las personas que tenían esa condición, que eran mal vistos y que la sociedad muchas veces lo rechazaba. A continuación, ya para entrar en la última parte, a continuación veremos algunos casos en la Biblia de personas que quizás eran mal vistas o fueron estigmatizadas en la sociedad de la época, y cómo Jesús se comportó frente a ellas. Porque nuestro objetivo es aprender de Jesús, ¿cierto? No aprender de los leprosos. Y Jesús sí se topó con leprosos. Y ahora vamos a conocer también cómo Él reaccionaba frente a personas que todo el mundo rechazaba. A personas que la sociedad los aislaba. A las personas que a lo mejor los trataban y iban con la etiqueta de impuro por todos lados y que había que alejarse de ellos. Pero Jesús tenía una actitud distinta. Y ahí está la pregunta, ¿cómo reaccionaba Jesús frente a las personas que eran mal vistas en la sociedad? Vamos ahí con el primer ejemplo. ¿Me van siguiendo, cierto? Sí. Uno en el Zoom de repente siente que está solo, pero salvo las caritas que puede ver. No escucha como el feedback de la iglesia, pero sé que están ahí, Gracias, chiquillos. El primer caso, miren ahí, Jesús y la mujer, ahí me faltó el y, Jesús y la mujer del flujo de sangre. Vamos a buscar ahí Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48. Vemos otro caso similar, ¿ya? El contexto de la sociedad judía era bien buena para poder poner etiquetas y mirar en menos a las personas. Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, este famoso flujo de sangre, y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica, le tocó el borde de su manto. Al instante, la hemorragia se detuvo. Podríamos terminar ahí y dar gloria a Dios, ¿cierto? Y, cantamos una canción dando toda la honra y la alabanza, pero no termina esto, dice, Jesús se da vuelta. Yo imagino la reacción de Jesús como en el momento, así como algo pasó. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús.
Todos negaron. Y Pedro dijo, obviamente Pedro negó. Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Alguien fue intencional en aquello. Porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Ahí, a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Si nos vamos nuevamente a Levítico, no lo vamos a leer por tiempo, también habla de las mujeres que tenían flujo de sangre, ¿ya? No vamos a ser más específicos, las mujeres me entenderán de qué nos referimos también en gran parte del flujo de sangre de ciertas etapas también femeninas. Pero tenían el mismo impacto porque aparecía todo un proceso de que la persona era considerada impura por ciertos días. La mujer era considerada impura y era mirada en menos y tenía que aislarse y no tener contacto, no tocar ciertas cosas. Era todo un tema bien ahí estricto, similar como lo leíamos en el ejemplo de los leprosos. Y en el contexto donde aparece Jesús, también aparece una persona con flujo de sangre, una mujer, también que había que mirarla en menos, también había que dejarla a un lado, no tenía que acercarse, alerta, mujer con flujo de sangre, un poco lo que pasaba con COVID, así como viene alguien con COVID, tenemos que aislarnos, mascarilla, no darle la mano, ¿cierto? Etcétera, para que un poco lo asimilemos al contexto de la época. Y dice que estaba ahí entre medio, por así decirlo, se coló en el grupo de gente, logró pasar, me imagino, ciertas barreras, porque varios a lo mejor sabían que ella tenía el flujo de sangre, pero ella logró meterse en el grupo, meterse en la masa, en la multitud, en busca de un milagro. ¿Cuántos muchas veces también hemos hecho lo mismo? Nos hemos metido ahí entre medio buscando algo, tenemos necesidad y recurrimos a alguien y sabemos que a lo mejor nuestra condición, en algún momento me van a rechazar, porque quizás se van a enterar cómo soy yo. En algún momento me voy a alterar y va a salir mi verdadera cara o mi antigua cara. Esta persona vivía algo que la sociedad lo rechazaba y se metió ahí en el grupo y tocó el manto de Jesús. Y me encanta porque Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabía quién era. Piensen eso. Y Jesús sabía quién era la persona que lo tocó, pero pregunta, porque quería tener ese encuentro con la mujer. Y dice, ¿quién es esa persona que me tocó? Alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. Y efectivamente se encuentra con la persona. Imagínense toda esa escena con mucha gente alrededor. Lo que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Y todas las leyes que ustedes tienen, hay algo que está por sobre todo eso. Y es el amor, es la sanidad, es lo que yo vengo a entregar. ¡Wow! Tremendo. Hashtag Jesús sanó y se hizo viral. Y lo que hizo el Señor en ese minuto es que lo hizo con alguien que efectivamente era rechazado. ¿Cómo actuó Jesús? Con amor. ¿Cómo actuó Jesús? Siendo intencional. ¿Cómo actuó Jesús? Lo miró en menos a la mujer y dijo, mira, anda y ve con alguno de los discípulos, lo vemos en la semana, voy a estar orando por ti a la distancia. No. Reconoció que lo tocó y quiso conocerlo y quiso tener una relación también ahí con la persona. Amén. Así actúa Jesús con un caso particular de personas rechazadas. Jesús y los leprosos, ya partíamos al inicio, ¿cierto? Con este ejemplo, pero nos detuvimos en la experiencia de sanidad simplemente. El leproso se acerca y le dice si quieres, ¿ya? Es decir, el leproso reconoce que Jesús puede hacerlo. No dice si es que puedes, dice si es que quieres. O sea, ya está reconociendo que Jesús puede hacer un milagro. Si quieres, puedes sanarme. Y lo sana. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Dice en Mateo 8 del 1 al 3. Al bajar Jesús, lo leíamos al principio, por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y déjame limpio. Aquí viene lo importante. Jesús lo que hizo, Jesús extendió la mano y lo tocó. Quizás era la única persona que había tocado a Jesús en toda su vida, o desde el minuto que fue diagnosticado con lepra. Porque ustedes, como lo hablábamos al principio, la lepra era una enfermedad física, que si se tocaban, se podían contagiar. Y Jesús lo que hizo fue tocarlo. Jesús incluso podía haber, como hay otros milagros en la Biblia, con su sola palabra, o incluso a distancia a veces lo hace milagros Jesús. Porque es Dios y puede hacer de muchas formas. Pero Él lo toca. Y ese gesto es el importante.
que además de la sanidad era relevante hacer sentir a la otra persona de que su vida era de valor y de que las caretas y que las etiquetas, los estigmas que habían sociales, Jesús los puede romper. Y ese es el mensaje también para hoy día, iglesia, de que con Jesús todos los estigmas sociales se rompen, de que puede llegar una persona en condición X y el estigma que tenga socialmente no tiene peso versus lo que puede hacer Jesús, versus lo que puede hacer la gracia transformadora de Jesús en nuestra vida. Si es tu caso, Jesús está con los brazos abiertos para poder hacer lo mismo que hizo con este hombre, que se acercó y lo tocó, hizo contacto físico con él, te abrazó. A lo mejor no vamos a ver físicamente a Jesús, ¿cierto? Pero sí está la iglesia, están las personas que Dios usa para aquello. Qué bueno es un abrazo. ¿Cuánto echamos de menos los abrazos quizá en pandemia, ¿cierto? Mucho tiempo sin poder abrazar, y no sabíamos cómo saludar, nos dijo un humorista en Olmué, parecíamos que íbamos a jugar al cachipún, no sabíamos si el combo, si el otro se iba a molestar, echábamos de menos el abrazo. Imagínense a alguien que nunca había sido abrazado en su vida. Imagínense a alguien que nunca había recibido ese contacto físico y lo recibió del maestro. Y del maestro aprendemos y del maestro nosotros también tomamos esto para seguir abrazando a aquellos que llegan con llagas en su piel. Quizás no va a llegar un leproso, pero sí va a llegar a lo mejor un alcohólico, sí va a llegar a lo mejor una persona que viene de pasar una noche de alto consumo de drogas, etcétera, etcétera. A lo mejor va a llegar gente con mal olor, no sé, cuál es la condición que cada uno llega. Pero el Señor nos dice que la abracemos. El Señor nos dice que los toquemos, aunque sean leprosos. Amén. Otro, y avanzo rápido para ya ir terminando. Jesús y los recaudadores de impuestos. También los recaudadores de impuestos eran mal vistos, ¿ya? Porque muchas veces abusaban de la gente. ¿Ya? Muchas veces cobraban de más, hacían negocio aparte. Y dice ahí que Jesús los invita a la mesa. En Marcos 2, versículo 15, dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Me encanta eso. Me encanta cómo Jesús se reúne con personas de mala fama, porque a él no le importaba cómo quedar con el resto. Y dice que se reúne con cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Entre paréntesis dice acá, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Había mucha de esa clase de gente en los seguidores de Jesús. ¿Cómo reaccionaron los religiosos? Dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron, ¿por qué come con semejante escoria? Imagínense la palabra, escoria, con lo peor, la lacra de la sociedad. ¿Por qué come con esa gente? Si supuestamente es el Mesías, el Salvador, un maestro, tiene que comer con los maestros. Porque al Señor le interesaba estar con los otros. Al Mesías le interesaba estar con los otros, con los postergados, con los que eran mirados en menos, con los que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de compartir con mucha gente. Y el Señor lo hacía. Y compartía la mesa. Y compartir la mesa uno no lo hace con cualquiera, ¿cierto? Uno lo hace con su familia, con sus seres queridos, con los más cercanos, con amigos, con quien quiere entablar una relación. Aprendamos de Jesús, aprendamos del Maestro, de que abre la mesa para compartir con aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de compartir con más personas, ya los cobradores de impuestos. Y por último, y esto es como un bonus track prácticamente, es como un poco raro, Jesús y él mismo. ¿Acaso él mismo no fue rechazado? ¿Se acuerdan que decíamos que de repente hay que pasar por ciertas experiencias para poder abrazar al resto? Jesús mismo fue, yo creo que el rechazo más grande de la historia. Isaías 53, versículos del 3 al 10, haciendo alusión acerca del Mesías, que es Jesucristo, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó en la cruz, ¿cierto? Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero sin embargo le estaba llevando la culpa de toda la humanidad. Jesús experimentó el rechazo, Jesús experimentó el dolor, lo llevaron a la cruz, a la muerte más humillante que podía existir en ese minuto. Y no creen que va a empatizar con aquellos que a lo mejor se sienten rechazados hoy, con aquellos que a lo mejor se sienten mirados en menos, sienten dejados de lado, pasados a llevar. Jesús no miraba en menos a esas personas, a las personas que la sociedad estigmatizaba. Al contrario, tenía una especial atención
y dedicación con ellas. Quizás, insisto, porque él mismo había experimentado el rechazo y él sabía lo que venía. Sabía que él mismo iba a ser el ejemplo más paradigmático del rechazo, llevando su vida a la cruz. Quizás Dios nos permite vivir ciertas experiencias, chiquillos, iglesia. Quizás Dios nos permite vivir ciertas experiencias que a lo mejor son fome, lo hablábamos al principio. No es bueno estar en un colegio donde te molestan, donde te tiran la talla y obviamente con cosas que a lo mejor son a veces crueles. No es bueno que en los trabajos hagan distinciones, es una sensación desagradable, pero a veces eso que vivimos nos sirve y lo podemos canalizar para ayudar a otros, para ponerlo en los zapatos del otro, en el cual quizás hay otra persona que no lo vivió una vez, no lo vivió 2 veces, sino lo vivió toda su vida. El título del mensaje hacía alusión a una película bien antigua, del 2001, se me cayó el carnet aquí, del 2001, no sé si alguien la vio, ¿ya? Protagonizada por Nicole Kidman, ¿ya? Se llama Los Otros. Y las voy a spoilear porque no creo que alguien la quiera ver, ¿ya? A mí antes me gustaban mucho estas películas, ya debo reconocerlo. Estas películas como de misterio, suspenso, incluso con un poquito de terror. No está el pastor conectado, así que no le cuenten después, por favor. Y esta película, Los Otros, eran una familia que veía gente muerta, ¿ya? Una familia que como que le penaban. Y claro, yo pensaba en eso, cuando de repente vemos a la gente, a los otros, cuando vemos a la gente que tiene mirada en menos, ¿ya? Esa gente que a lo mejor tiene esos leprosos que hoy día hay, esas personas en otra condición, y decía, uy, quizás esa gente nos va a hacer algo, querían alejarse de esas personas, ya de esas personas que era gente muerta, ya, porque obviamente en ese contexto la historia no querían tener esos contactos. Y para hacerse las cortas, el resumen es que finalmente, esto es un tremendo spoiler, finalmente los muertos eran ellos. Eran ellos los muertos. La familia que era la protagonista, que creía que había gente muerta a su alrededor, eran ellos los muertos. Y la otra era que a los que veían eran realmente los vivos. Entonces yo decía, a mí me volaba la cabeza esta semana con el ejemplo, porque decía, muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, tendemos a rechazar gente. Y no nos damos cuenta que al final nosotros somos los que siempre hemos sido rechazados. Y lo que en nuestra condición Dios nos acepta, aún siendo esa, por así decirlo, esos que debiéramos ser mirados en menos. Porque hemos pecado, porque nos hemos mandado embarrar a lo mejor, porque hemos caído, etcétera, en muchas ocasiones en nuestra humanidad. Pero aún así no nos damos cuenta de que a los que rechazamos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos a los cuales Dios, la única diferencia, que sí Dios ha hecho una obra restauradora, una obra sanadora, transformadora, por su preciosa gracia con nosotros. No seamos como los de la película, que creían que todo el resto estaba mal y ellos estaban bien, y era totalmente al revés. Si estamos acá es porque creemos que necesitamos de Dios. ¿Amén? Amén. Cerramos, familia. Cerramos este tiempo. Tengo un último versículo para que se lo lleve ahí, se lo guarde. Porque a mí por lo menos fue lo primero que me dio el Señor este versículo, como el final. Y creo que es potente. Es como para los que les gustan los tatuajes, es como para hacerse un tatuaje. Dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen valor, que no tienen poder, para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Wow, tremendo. ¿Alguna vez te has sentido pasado a llevar? ¿Alguna vez te has sentido menos que otro? ¿Alguna vez te has sentido que no eres tan importante? ¿O que cómo yo voy a poder hacer tal cosa? ¿Alguna vez te has limitado? Bueno, el Señor dice que a eso fue lo que escogió el Señor. A lo que el mundo considera incapaz, a lo que el mundo considera absurdo, a lo que el mundo mira en menos, a lo que el mundo considera como algo de segunda categoría. Eso es lo que escogió el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros pudiera decir: yo soy ese. Yo soy aquel que a lo mejor nadie daba un peso por mí. A lo mejor yo mismo no creía en mí, en mis capacidades para lograr algo. Y Dios lo toma y lo pone en sus manos y te hace florecer, como es el desafío de este año. Pero no solo florezcamos para nosotros mismos, sino florezcamos para otros que a lo mejor están pasando por la misma situación y se sienten los
los olvidados de la sociedad, los excluidos, a los que no les llegó el bono, a los que no les llegó la caja de mercadería, a aquellos que a lo mejor no estaban en ningún registro, pero que el Señor sí los toma y están en su registro, en su corazón, para que los abracemos. Seamos esa iglesia, seamos esos brazos para ir por aquellos que a lo mejor nadie da un peso y nadie quiere abrazar. Oremos, familia, demos gracias por este tiempo y dispongámonos en sus manos, en su corazón, para que Él siga obrando. Dios está haciendo algo muy hermoso en CFR, ¿ya? Pero también Dios te quiere usar a ti. ¿Ya? Dios quiere que tú seas también uno de aquellos, uno de los que está dispuesto a ir por los que a lo mejor nadie va, ¿ya? Y tenemos gente cerca. No es necesario irse al otro lugar del mundo, a otro extremo del mundo para poder hacerlo. Lo podemos hacer todos los días en el lugar donde nos movemos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por lo que nos enseñas hoy, Señor, esto de mirar a esas personas que muchas veces son rechazadas, muchas veces son dejadas de lado. Muchas veces, Señor, estas personas que hay estigmas sociales, Señor, y que nosotros, como siendo personas que somos humanos, también podemos caer en aquello. Y creemos, Jesús, de que tú nos das hoy día una oportunidad para mirar las cosas de una manera distinta. No queremos ser esa familia que a lo mejor piensa que todos están mal y nosotros estamos bien. Al contrario, si estamos acá es porque también estamos mal. Porque necesitamos que tú nos repares, que tú trabajes en nosotros, que estés ahí remendando nuestro corazón, Señor, esas heridas del pasado a lo mejor. Y que cuesta a veces superar, pero que tus manos, Señor, en tus propósitos, en ese taller que tú eres el principal maestro, creemos, Señor, de que podemos salir adelante y tú puedes provocar algo especial en nuestra vida y hacernos florecer como ha sido el desafío de este año. Pero no queremos conformarnos con eso, con florecer nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, dar fruto, sino también en otros, Señor, en aquellos que necesitan de ti hoy con más fuerza que nunca, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que está conectado, gracias por los que hoy día pudieron participar de la actividad, Señor. Creemos que fue de bendición y también creemos que ahí a lo mejor en todos estos chiquillos que estaban jugando hoy, Padre, hay muchos corazones a lo mejor también rotos, hay muchos corazones que necesitan de ti y que estos espacios nos sirvan para también impactar en ellos y florecer en aquellos que a lo mejor nunca han sido regados, a lo mejor nunca han tenido el tiempo, nunca han tenido la concentración, el apoyo de un padre, de una madre, de una familia y menos quizás de una comunidad de fe. Por eso que te pedimos que podamos hacer esos brazos, esa extensión tuya, Señor, acá en la tierra, en Pueblo de Indios, Señor, en San Vicente, Rengo, donde quiera que tú nos lleves, Señor. Porque creemos que para ti no hay límites, Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y te damos todo honor y toda gloria a ti hoy y cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazo grande, familia. Muchas gracias por su participación también ahí en el chat. Es lo primero que pudimos ahí interactuar. Es bueno siempre cuando podemos compartir experiencias, cuando podemos también ahí conversar en un contexto específico, ya como es esta familia de la fe. Así que una bendición haber podido compartir este mensaje y espero que haya sido también de bendición para sus vidas. Seguimos juntos, familia. Dejo aquí a mi esposa.